creyente sabe quién es Cristo. Ya. El discípulo de Cristo conoce a Cristo. ¿Ok? Vamos a esas dos categorías, póngalas por ahí por un lado. Vamos a la palabra del Señor, Juan 6. Juan 6, Juanito 6. Nos fuimos. Juan capítulo 6, vamos al versículo. Vamos al versículo vamos al versículo 52. Voy a ser rápido leyendo, pero síganme la lectura. Juan 6 desde el versículo 52. Juan es uno de los evangelistas. Viene después de el libro de Lucas, Nuevo Testamento. Dice el versículo 52: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, una pelea entre ellos: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo. Si usted lee antes, se desata una situación con Jesús y les dice: ustedes van a comer de mi pan, ustedes van a comer de mi carne, o sea, tiene que leerlo completo después. Pero voy al versículo 52. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya ustedes saben que está hablando en un sentido metafórico, y por ende tenemos que entenderlo desde esa perspectiva metafórica, una metáfora. Y la Biblia está escrita en metáforas, en parábolas, en historias, en poemas. Y dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Sigo. El que come, versículo 54, mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche esto. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así, óyeme esta palabra. ¿Qué pasó? O sea, fue la Biblia. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná allá en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Seguimos. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Aquí te voy a decir. Habla de muchos de sus discípulos. Ahorita yo dije que habían estudiantes que saben quién es Cristo. Muy bien. Estos discípulos son los que estaban siempre merodeando el área, escuchando las palabras, pero no conocían a Jesús. Y decían ellos: dura es esta palabra. ¿Y quién puede escuchar esa palabra? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende a ustedes? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, escucha esto, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Me repito eso hay que explicarlo. Jesús sabía quién era y quién no era. ¿Y quién era? El traicionero entre ellos, el traidor. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sigo. Dijo, versículo 67, Jesús a los 12. Ahora se vira Jesús a los 12, pero estos que estaban aquí se fueron y ya no quieren andar con él. ¿Ok? Estos discípulos 12, que de uno de ellos iba a salir un traidor, pero Jesús sabía que de ellos se iba a establecer aquí la iglesia en estos 12, porque después llegó Matías para sustituir a Judas. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes quieren acaso también irse? ¿Se quieren ir ustedes? Me imagino a Jesús, un carácter, pantalonado. Le respondió siempre Pedrito. Oye, Pedrito siempre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Mira cómo mete a todo el mundo en el lío. Y nosotros hemos creído. Porque es el que hacía las reuniones en la casa. Es el que hacía las celulitas en la casa. Tú sabes que tú crees de Jesús. Y que tú estás hablando lo correcto. No estás hablando. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y el Hijo del Dios viviente. Ahí está la revelación de que lo que nosotros tenemos para nosotros hoy en día es a Cristo. Eso se nos ha revelado. Jesús le respondió, por eso hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Lo dañé. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es... Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, dura la palabra, el que se quiera ir se puede ir también. Está dura esa palabra, está dura. Existe una amplia diferencia entre ser un creyente que sabe de Jesucristo y ser un discípulo que conoce a Cristo. Hay una profundidad grande cuando somos discípulos de Cristo. Y esta diferencia no estriba solo en un título, escuchen, miren para acá, sino en la forma en cómo lo concebimos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Hay una diferencia grande en un creyente que sabe de Cristo y un discípulo que conoce a Cristo. Alguien escribió, y esto yo lo copié y quiero dárselo a ustedes para que ustedes lo puedan, para que lo puedan escuchar. Unas diferencias bastante amplias entre estas dos condiciones, diciendo que todo creyente que sabe de Cristo no es igual al discípulo que conoce a Cristo. Y esta persona que escribió esto, me da lástima que no pude encontrar quién es el autor. Yo se los voy a leer para que ustedes sepan que esto es muy cierto. Todo creyente que solamente sabe quién es Cristo espera la provisión de los panes y los peces. Pero el discípulo de Cristo no espera los peces, sino que es un pescador. Número 2, un creyente que sabe de Cristo lucha por crecer, que no está mal. Pero el discípulo de Cristo quiere reproducirse. Los amenes están creciendo, eso me gusta. Ahorita vino uno, ahora son 3. Número 3, el creyente que sabe de Cristo se gana. El discípulo que conoce a Cristo se hace.
El creyente que sabe de Cristo le gusta los halagos. El discípulo que conoce a Cristo entiende que todo lo hace como un sacrificio vivo. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente espera milagros y va detrás de milagros. Los discípulos van detrás del que hace los milagros. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La meta del creyente es estar en el cielo. ¿Cómo no? La del discípulo es ganar almas para el cielo. Aleluya. El creyente maduro se hace cada vez poco a poco un discípulo, más el discípulo maduro empieza a asumir ministerio para ganar almas para Cristo. Al creyente parece que se le prometió una almohada, que eso es lo que creen todos de la prosperidad. Pero el discípulo que conoce a Cristo sabe que tiene una cruz que cargar. Por eso el creyente que sabe quién es Cristo dice, ojalá. Pero el discípulo que conoce a Cristo dice, heme aquí, envíame a mí. El creyente es valioso. El discípulo es indispensable. El creyente quizá predica el evangelio. El discípulo sigue haciendo discípulos para Cristo. Una gran verdad. Quien inventó esto lo escribió. Yo repetí lo que otro escribió. ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? Esa es la pregunta. Porque estamos hablando de verdaderos discípulos. Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de lo que se llama la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Aún así, en Apocalipsis 21:14 se nos dice, cuando se habla allí de los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén, en esos 12 cimientos que yo creo y lo creo firmemente que yo lo voy a ver, tendrán inscritos sobre esos cimientos los nombres de estos 12 discípulos apóstoles que fue la primera iglesia primitiva. Estos hombres no vinieron a perder el tiempo. Estos hombres Jesús sabía quién llamaba. Jesús sabía que eran hombres de trabajo. La mayoría de ellos eran pescadores, hacían casetas de campaña, hacían túnicas. Mateo era cobrador de impuestos, pero todos eran hombres que trabajaban, eran hombres proactivos en todo. Por eso nuestro Señor de esta forma le atribuye gran importancia a estos hombres. Según estudiamos estas vidas valerosas del primer siglo y lo que el discipulado significó en la época de Cristo, podemos esperar recibir ayuda para desarrollar en este siglo que estamos viviendo. Por eso esta es mi hambre y es mi deseo de establecer discipulados para que crezca la obra del Señor, para que crezcan las ovejas de Cristo y para que crezcamos más en su palabra, para que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo la verdadera voluntad de Él. Y cuando yo me pongo a leer de cada uno de estos discípulos, les voy a ser sincero, es la primera vez que los estudio uno a uno. Los estudié uno a uno y todavía hay demasiado que aprender. Pero estamos hablando de un Pedro, Simón, Santiago el anciano, Juan el discípulo amado, Andrés, Bartolomé, Santiago el menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo. Después que Judas Iscariote vino Matías. Es bueno que usted lo tenga en récord. Judas Tadeo, Mateo, Felipe, otro Simón y Tomás,
muy famoso porque dice hay que ver para creer, como Tomás lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y todos estos discípulos y todos estos apóstoles, todos fungían con labores diferentes. Mientras estudiaban en su discipulado, también trabajaban. Pero era más importante lo que hacía Jesús por ellos y ellos por Jesús, que ellos se desvivían aún así por estar al lado del maestro. Fallaban, algunas veces se dormían y no oraban. Cometían errores como cualquier hombre, pero pasaron por todos los discipulados que Jesús en 3 años pudo darles. Muy poca escuela. Oye, se parece a nosotros. Él nos llamó y nos tiró aquí. Metan manos ahí a ver qué van a hacer ustedes. Pues Jesús pasó lo mismo. En 3 años no hubo tiempo suficiente para discipular quizás todas las áreas estratégicas de lo que es el orden eclesiástico. No hubo nada de seminario, no hubo nada de instituto bíblico, no hubo nada. Él los preparó solamente con la característica que tiene la iglesia a través del Espíritu Santo de Él mismo. ¿Le fue duro? Sí. ¿Le fue difícil a cada uno de ellos? Sí. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil. Pero los discípulos de Cristo oyen la palabra de Él. Dura es esta palabra, decían aquellos que se fueron. ¿Quién la puede oír? Porque Jesús se encuentra en una sinagoga en Capernaum. Y en esta sinagoga da su famosa enseñanza acerca del pan de vida. Cuando usted lee esta enseñanza, usted se da cuenta que Jesús allí fue con una estrategia y con un propósito divino. Jesús les dice que muchos le siguen por lo que Él les da y no por un amor interesado. Más bien, Él está buscando discípulos que vivan desinteresadamente para lo que Él vino a establecer. Por eso yo le digo a la gente, si tú predicas prosperidad, estás predicando una gran mentira. Si tú predicas que las cosas del Señor cuando tú llegas aquí van a ser color de rosa, estás predicando una gran mentira. Ese no es el mensaje de Jesús. Pero Él les invita a que den mayor énfasis por los asuntos espirituales. Esto es conocer y aplicar las obras de Dios. Eso lo vemos en el versículo 26, un poquito antes, y en el versículo 27. Hoy en día vemos personas que vienen y van. Vemos personas que visitan y se regresan. Entran y salen porque buscan conveniencia, buscan escuchar lo que ellos quieren escuchar y no se quieren sujetar al orden correcto de lo que establece Jesús en su palabra a través de la obediencia hacia Él. Y menos al orden del culto racional. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla en este capítulo? Podía ser la pregunta que surgía en la mente de los que estaban allí, de aquellos que se fueron. El mismo Jesús le responde diciendo que la obra de Dios es creer en Él primero. Si tú no crees en lo que vino a hacer Él, para algunos o para muchos, esta respuesta parece una locura. Pero Jesús le está hablando a los corazones de aquellos como nos habla hoy en día. Si crees en mí, para todo el que cree en mí, todo le será posible. Porque yo he prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús. Pero él no era solo una figura profética. Jesús claramente hablaba de lo que Dios haría más adelante a todas las naciones. Dios daba ahora el verdadero pan de vida. Dios nos envió el verdadero pan de vida. Un verdadero discípulo de Cristo escucha la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, practica
predica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Aleluya. Los discípulos de Cristo son atraídos totalmente por Dios. Dice claramente por ahí el versículo 65: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oye, qué palabra. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Se nos dice que muchas personas seguían a Jesús, y fueron muchos los que seguían a Jesús, y lo seguían por diversos motivos. Óigame esto: muchos de los que se fueron, oiga esto, muchos de los que se fueron venían a las campañas de Jesús para ver si él daba alguna comida. Muchos de los que se fueron venían buscando los panes y los peces. Muchos de los que se fueron venían buscando su conveniencia. Nosotros no seguimos a Jesús, no seguimos a Cristo por los milagros, no seguimos a Cristo por lo que nos pueda dar, no seguimos a Cristo porque nos va a sanar. Seguimos a Cristo por lo que Él hizo, por lo que Él es, porque murió en la cruz. Y no tan solo fue que Dios envió al Hijo, sino que lo envió para todo el mundo, para salvar a toda la humanidad. Por eso tenemos que creer en su sacrificio y en su resurrección. Aleluya. Por eso los discípulos de Cristo nunca le abandonan. Un verdadero discípulo no le abandona. Al ver que Jesús, todo lo que impartía, todo lo que implicaba seguir a Jesús era difícil, muchos de ellos decidieron: por aquí más cerca, por aquí me voy. Porque ¿quién ya se va a aguantar esto? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe lo que el mundo me ofrece? ¿Sabe todo lo que el mundo me ofrece? Y claramente la palabra, escúchame esto por favor. Escúchame esto por favor. ¿Sabe claramente que el pecado es dulce y es bueno? Más fácil es abandonar a Jesús cuando no estamos fundados en la palabra que quedarnos allí en contra de nuestra propia voluntad. Te lo voy a explicar. Nuestra voluntad quiere mundo, nuestra voluntad quiere pecado, nuestra voluntad quiere hacer lo malo. Nuestro corazón quiere pecar, pecar y pecar. Por eso tenemos que primeramente dejar nuestro yo, dejar nuestra prepotencia, dejar nuestra soberbia y dedicarnos solamente a imitar a Cristo. Si tú no abandonas tu prepotencia, tu yo, tu ego, tu egocentrismo en la cruz, vas a estar entrando y saliendo, y llegará el momento que te vas a encontrar con la piedra dura. Por eso la pregunta es: no todo el que está en Israel es israelita. No todo el que está en Israel es israelita. Y esto me recuerda hace 7 años y 5 meses atrás. En la vida que nosotros vivíamos, valga la redundancia, tan feliz, sin tener que predicar y pastorear ni nada de eso. Tranquilito, mamá. En un lugar que vivíamos felices. Y cuando Jesús nos llama, Cristo me llama, tuvimos que dejarlo todo. Y eso no se puede entender a ciencia cierta, porque solamente cuando Él transforma el corazón, solamente el que vive la transformación puede experimentar lo que es un verdadero cambio. Un verdadero discípulo de Cristo deja todo atrás. Y lo peor que hace el enemigo es que te trae recuerdos del pasado. Volvimos al top. Hablamos de 2 tipos de pasado: pasados tormentosos y pasados victoriosos. Y en los dos, Dios no opera, opera el enemigo.
acá, José. Tú eres alto, grande. De aquí. Al lado de Wilson, aquí, Pastor Wilson. Ahí. Joséito. Tú tuviste un pasado tormentoso, horrible, malo. Clove, Yomotoro, el Toro Bravo, todo lo malo. Droga, alcoholismo, de todo. José, predicador de la palabra, cantante de la iglesia, negocios, casa, próspero, pero de momento lo pierde todo. Tú llegaste a los pies del maestro. José decidió volver a entregarse al Señor y comenzar de nuevo. Tú estás comenzando a gatear. Fíjate qué cosas tiene el Señor. El pasado tormentoso del pastor Wilson, el enemigo lo va a usar en su contra siempre, porque el enemigo no sabe lo que Dios tiene para ti, para el futuro. Porque Dios opera en un eterno presente y los planes de Dios solamente los conoce Él para ti. Son perfectos, son buenos, son agradables, son bellos. Los planes de Dios son bellos, a pesar de que tengamos en el camino tropiezos. Pero el enemigo va a tratar de enfrentar con el pasado de él, y le va a poner todo lo que pueda para que no avance, para que se quede estancado. Él más bien se apoya en la palabra, se apoya en Cristo y decide: voy a estudiar la palabra, me voy a limpiar, me voy para un instituto, me voy a sanar y voy a perseverar y voy a dejar todas las cosas del mundo para servir a Cristo. Y aún así el enemigo le recuerda el pasado, pero el pasado no lo detiene. Él decidió: no me voy a detener. Es así. Joséito nunca tuvo un pasado tormentoso, fue un pasado victorioso, pero ya no tiene la casa la perdió todo. Era un gran cantante, dio como 7 campañas evangelísticas en Carolina. Sí, esa es la idea. Es verdad, este muchacho se ha movido en muchas áreas, para que usted no conoce la historia. Campaña para aquí, para allá. Pero llegó un momento que tuvo una situación y todo se cayó. Pero ahora decide volver a Cristo. Y Cristo lo alcanza. Pero el enemigo comienza a ponerle: ¿te acuerdas de esas campañas evangelísticas? ¿Se acuerda aquella gente, esas iglesias que tú ibas, como caían al piso cuando tú cantabas? Y si no está apoyado en la palabra, se estanca también. Decide dejar el pasado, dejarlo todo, porque él sabe bien que no le conviene los recuerdos que le van a causar frustración, desesperación, depresión, debilidad, desánimo. Oye, todo lo que empieza con D es malo, menos deciré. Desánimo, debilidad, división, disensión, diablo, depresión, dolor, desgracia. Mira eso, aparecen todas las palabras de mamá. Tu nombre es bello. Entonces, pero en los ambos pasados el enemigo funciona. Váyanse, siéntense, que ahora voy para allá. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice Isaías 43, versículo 18 al 20. ¿Para qué tú vas a traer los mismos recuerdos si ya tú no puedes hacer nada? Tú no puedes cambiar los recuerdos. Es que tú no puedes cambiar los recuerdos. Tú no puedes hacer nada con un recuerdo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz,
no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo dejar el pasado atrás? Pastor, ¿cómo yo puedo dejar esto que me atormenta? Yo fui violada, yo fui violado, yo fui maltratado, mi esposo me hizo una mala jugada, mi esposa me hizo una mala jugada, yo estuve en ministerio, yo cantaba, yo predicaba, yo tuve casas, yo tuve negocios, yo tuve propiedades y mira dónde estoy ahora. ¿Qué hago que todavía esto me persigue? Número 1, alza la vista hacia el mundo que te rodea y mira a Cristo. Número 2, olvida a aquellos que te hicieron daño. Número 3, aprende a perdonarte y perdona al que te hizo daño. Número 4, encuentra un sentido a tu vida, lo que está pasando ahora. Número 5, nunca es tarde para volver a empezar. Thomas Edison inventó la bombilla. Ese fue. Thomas Edison, ¿cuántas veces intentó la bombilla? 999 veces. 9.999 veces, algo así. Nunca se rindió. Se le preguntó, ¿qué aprendiste cuando lograste prender la bombilla? Él dijo, aprendí que había 9.999 formas de no hacerla. Eso está en la historia, eso no es invento mío. Vivir en el pasado es una forma bastante común de hacernos daño sin querer. Y en muchas ocasiones sin saberlo. Y el enemigo se concentra en nuestro pasado para decirnos, ¿acaso volverás a hacer lo que tú eras antes? ¿Acaso tú volverás a predicar como eras antes? ¿Acaso tú vas a hacer aquella casa o compraste aquello? ¿Acaso tú lo vas a obtener como eras antes? El enemigo siempre nos hará recordar el pasado negro y oscuro y aún así el pasado maravilloso de éxito, porque en ambos el enemigo quiere que te estanque y una agua estancada huele mal. Nosotros tenemos que vivir en el río de Dios, porque ahí cuando pasa ese río trae todo lo que ya dejó en la montaña para poder ser un fiel al agua. El agua, dije, el agua es una fiel fuente de vida para todo árbol. El propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. ¿Y qué tal si lo que tú pasaste, yo siempre lo digo, Dios lo permitió? Yo nací en una cuna cristiana, ¿cómo se le llama? Yo nací de padres ministros. Mis papás eran 2 ministros, los viejitos que ahora no están por ahí. Mi papá nunca me enseñó nada malo, ni droga, ni alcohol. Es más, no me ponía gel porque decía que tenía alcohol. El pelo, cuando tenía pelo. Mi papá no me enseñó nada malo. Yo decidí hacer lo malo porque quería hacerlo. Él me mandó a meterme en eso. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me cogí aquel caso? ¿Por qué me metí en ese problema? Esas son las preguntas que el enemigo comienza a hacerte. ¿Por qué? Porque deja el por qué. Mira a Cristo, ya Él borró tu pasado. El enemigo te recuerda el pasado. El único que te recuerda el pasado es el enemigo. El Señor opera en un eterno presente. Y ya el propósito de Dios todavía, tú dando vueltas en el desierto, la tierra prometida al frente, no la estás viendo. La tierra prometida está al frente. Y quizás esto es un trampolín para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso Satanás juega con nuestro pasado para turbar nuestro futuro. Y me busqué casos, y me busqué problemas. Estuve metido en problemas de droga aquí. Estuve en problemas horribles. Cosas que a mí me traen malos recuerdos.
Cuando el enemigo juega con nuestro pasado, logra mostrarnos el pasado, él logra que nosotros retrocedamos para no ser creyentes comprometidos con Dios, por temor, aún así, a lo que pueda decir la gente de nuestro ayer. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Calla al enemigo con esas palabras. Sí, volveré a ofrecer sacrificio y mejor que antes, porque a pesar de que yo tuve un pasado negro, mi Cristo borró mi pasado, me puso un nombre nuevo, me dio un anillo, me dio sandalia, me dio una nueva túnica, me ha llamado hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Por eso yo soy un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Por eso, porque Él me ha dicho, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y no me acordaré más de tus pecados. Y si la palabra dice, no me acordaré más de tu pasado, ¿quién es el enemigo para recordarte tu pasado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile al que está a tu lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se acabó ya. El enemigo no va a poder jugar con mi mente. Yo estoy anclado en la roca. Él es mi fortaleza. Él es mi refugio. Él es castillo fuerte. Él es la rosa de Sarón. Él es principio y fin. Y mira lo que pasa. Y con esto voy cerrando. Está bien. Se te quema el pernil. Yo sé todas las excusitas esas. Escúchame esto. La duda. La duda nos hace temer el presente para que el propósito de Dios se cumpla para conquistar el futuro. Y hay mucha gente que desgraciadamente entran en duda. Alguien decía, no, que Dios me habló. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. No todo lo que tú escuchas viene de Dios, aunque parezca lindo, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. Pero si hay alguien que pone duda, que es un experto poniendo duda, es el enemigo. Hace que dudemos del presente para no ver el avance de la obra de Dios en nuestro corazón. Tú no estabas encontrado en la misma área donde yo estaba. Yo me acuerdo que yo estaba aquí en Patricia y fui con un amigo ahí y yo no me quería bajar en este lugar, porque yo jangueaba en estos lugares y no, vente, que te tome un café. No, es que ahí no se bebe de café. Tú, ¿qué te pasa, mano? No ves que es una barra. ¿Qué café van a enseñar? No, ven para que me acompañe. Eso fue en el año 2001. Todavía no era pastor. Y me senté allí. Yo no sé qué yo hacía allí. Bueno, me senté allí y vino esta mujer que yo la conozco de mi vieja vida. Y me dijo, Luisito, ¿cómo tú estás? Oye, pero qué bien tú te ves. Ya automáticamente me dejó saber que ya ella está viendo una nueva criatura. Oye, qué bien te ves. Ven acá, pero tú estás en la iglesia, tú eres de los aleluya, ¿verdad? Y yo le dije a él, seguro, yo soy aleluya. Yo siempre tenía buen sentido del humor, ¿no? Y dice, sí. Y dije, papá, me dijo, papá, mantente ahí. Que el diablo también te habla. Papá, mantente ahí, que tú estás bien. Tú no tienes que estar en este lugar. Y yo, no, yo sé, yo estoy aquí con yo me voy rápido. Pero siempre alguien se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Siempre alguien, Joelito, se va a dar cuenta del milagro que Dios ha hecho en tu vida, baby.
Que ya tú no eres el mismo, que ya tú no tienes las mismas depresiones, que ya tú ni te persigues tú mismo, te miras al espejo y quieres darte tú mismo. Ya tú cuando te ve alguien vecino te dice, ese era, ahora es, ese fue, ahora es. Porque nosotros en Cristo somos una nueva criatura, verdaderos discípulos de Cristo. Verdaderos discípulos de Cristo. La reconstrucción de nuestra vida no es instantánea. Y el enemigo lo sabe y por ello exalta la duda. La duda es horrible. Cuando miramos lo que hasta ahora no se ha logrado, a veces tendremos a desanimarnos. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a recuerdos? El único recuerdo que se puede traer a tu casa, a tu vida, es la comida. Lo único, mamá, ¿te acuerdas aquellas papas que hiciste? En vez de papas eran como violetas, que se yo revolú. Y lo hacemos para que te empodere y digas, pues mira, eso fue antes, ahora mira lo que yo te hago. ¿Verdad, mi amor? Ya ni me escucha. No soy profeta en mi tierra. Nada de lo que a tu pasado has vivido se tiene que empoderar para recordar. El apóstol Pablo dice claramente, todo lo tengo por pérdida. En una versión dice basura, pero me aferro a una versión que es la nueva versión, no me acuerdo, nueva versión, qué sé yo, que menciona la palabra estiércol. Y yo me acuerdo cuando mi papá era un gran, que nunca fue, pero era un gran agricultor. Era tanto que mataba la grama, imagínate tan malo que era. Le digo a papi, en casa, donde yo tenga la casa ya, ¿cómo se le da alimento a esta grama? Toma este weed killer. Y yo le metía toda la grama y la quemé completa. Yo dije, mira para allá, por seguir al gran agricultor Américo Avilés. Quemé la grama mía de mi casa, horrible, horrible. Pero mi papá, cuando estaba bien, utilizaba estiércol para ponerle a las plantas y a los árboles. ¿Entendiste el mensaje? Tu pasado es estiércol para darle fuerza a la palmera que está naciendo en ti. Cuando tú miras el pasado, no lo miras para lamentarte, cómo yo era, cómo fui, cuánto prediqué, cuánto hice o cuánta droga hice. Eso no es para que el enemigo lo alabes, es para que tú alabes y exaltes la gloria del Señor. Lo hizo Cristo, lo hizo Cristo. El Espíritu Santo te limpió porque tú te dejaste. Tú eres nueva criatura en Cristo y el pasado lo miro como un estiércol para darme fuerza y vida a lo que yo estoy ahora creciendo en Cristo Jesús. Ser un discípulo de Cristo y ser un creyente que sabe quién es Cristo no es lo mismo. Un discípulo se prueba por el fuego, en donde queda de manifiesto que si lo amamos en verdad, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluyo. La única forma que nosotros crecemos es en obediencia. Si tu pasado te sigue atrasando, dale cuenta al Señor. No a ningún pastor le vas a dar cuenta al Señor. Porque el pasado que nosotros tengamos, sea tormentoso o victorioso, no puede atrasar el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dejó todo para seguir a Cristo. Por eso Jesús dejó su trono de gloria y se hizo
creación para poder salvarnos a nosotros que somos su máxima creación. Por eso el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, recordaba a Egipto, las cebollas y los melones, la cebolla y lo como comían, porque todos los recuerdos te van a traer atrasos. Por eso el pueblo de Israel, tanta desobediencia, estuvo 40 años dando vueltas innecesariamente en una travesía que se hacía menos de 3 semanas y media. Pero cuando nosotros estamos anclados en Cristo y en su palabra, hermanos, nada nos desvía. Ninguno que venga por ahí, oye, que tú eras un tremendo matón, pues eso era antes, porque ahora yo lo que hago es matando demonios, porque ahora yo le sirvo a Cristo. Oye, que mucha droga tú sabes, eso era ahora, porque ahora me como y me meto la Biblia, la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor. Sé que hay alguien que ha escuchado esta palabra. Sé que hay alguien que esta palabra ha llegado a lo más profundo del corazón. Te pido, Señor, que tú derribes fortalezas, argumentos y altivez. Y que podamos, Señor, llevar cautivo nuestro pensamiento a tu obediencia. Amén, amén. Nos despedimos por acá de la pantalla chica. Dios les bendiga. Nos despedimos de Facebook. Bendiciones a todos. Chao, chao. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.